Recibimos en el escenario para el conversatorio a nuestro invitado especial, licenciado Luis Caputo, Ministro de Economía de la Nación, junto al Vicepresidente Regional Suplente de Fundación Mediterránea, licenciado Juan Ignacio Abosdit. Muchas gracias. Bueno, Toto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerte acá. Aprovecho antes de comenzar también para agradecerles a Pía Astor y a Marcos Brito, como presidente y vicepresidente nacional de la Fundación, por brindar el espacio para poder hacer esto y por todo lo que aporta la Fundación a nivel general. Para comenzar, se habla mucho de que no había un plan. En Argentina faltaba un plan económico. Y viendo los resultados en estos 4 o 5 meses, en materia de superávit, en materia de acumulación de reservas y en materia de reducción de la inflación, a mí me da la sensación de que sí había un plan con 3 pilares fundamentales. Primero fiscal, segundo cambiario y el tercero monetario. Esto es así, o sea, mi apreciación es correcta, es la primera pregunta. Y si esperabas que estos resultados se dieran tan rápido. Bueno, primero, muchas gracias a la Fundación por la invitación y a todos por haber venido. Y contestando la pregunta, Nacho, primero me gustaría poner en contexto que hacia dónde íbamos, ¿no? Íbamos hacia una hiperinflación garantizada, una crisis terminal. Esto yo lo viví en carne propia porque cuando el presidente, cuando se supo que iba a ser el ministro que iba a estar, digamos, de alguna manera involucrado, tuve no pocos llamados de colegas y de políticos diciéndome: no agarres eso porque vamos a una crisis garantizada y el primero siempre es el que paga los platos rotos, así que no agarres esto. Así que claramente esas eran las expectativas. Entonces, el tema semántico de si es un plan o no, la verdad a mí no me preocupa mucho, mientras logremos el objetivo. Entonces digo, si comparo lo que era lo que se esperaba hace esos 4 meses, cuando muchos de los mismos que dicen esto que decís decían que el dólar iba a ir a 2.000, 3.000, 4.000, y el dólar está en los mismos niveles que cuando llegamos, que íbamos a ir a una hiperinflación y ya estamos entrando en una inflación de 1 dígito. El Banco Central recomponiendo 14.000 millones de reservas en el primer trimestre cuando no lo esperaba prácticamente nadie. Entonces digo, si no lo es, lo disimula bastante bien. Entonces, para nosotros lo más importante es garantizar esta estabilidad y sobre todo, como decía bien Sebastián recién en la presentación, nosotros miramos el largo plazo. Ahora, para mirar el largo plazo, no podés fallar en el corto plazo, ¿sí? Porque en Argentina típicamente si fallás en el corto plazo, venimos fallando en los cortos plazos desde hace mucho tiempo y eso gatilla en general crisis que afectan el mediano y largo plazo. Entonces, de ahí esa vocación tan fuerte, tanto del presidente como del equipo económico que represento, de no resignar estas anclas que algunos tratan de subestimar y es una lástima porque vos me decías recién la sorpresa de cuán rápido mejoró todo. Y la verdad que para muchos ha sido una sorpresa. Digo, muchos, los economistas, el mercado, el Fondo Monetario mismo está súper impresionado con los resultados. Y que no quiero que esto luzca soberbio, pero es la verdad. A nosotros nos sorprende menos, mucho menos, porque sabíamos que lo íbamos a hacer. Entonces, lo que yo trato de decir es, la sorpresa no son los resultados.
La sorpresa en todo caso es que Argentina finalmente haya hecho lo que hay que hacer, haya hecho los deberes, que finalmente tengamos un presidente con la convicción de decir, no, hay que poner todo esto en orden. Ahora, puesto todo esto en orden, lo que pasó no debiera sorprender. Eso es lo que típicamente pasa cuando haces las cosas bien. La sorpresa en todo caso es haber tenido de vuelta, lo pongo siempre en la figura del presidente, porque si no sería imposible, tener un presidente con el coraje para poder llevar a cabo esas políticas. Perfecto, Toto, muy claro. Bueno, esto nos lleva a, después de 4, 5 meses de gobierno, hacerte la siguiente pregunta. Ya, o sea, salimos del abismo, ya, digamos, evitaron el escenario este de hiper, pero ahora me interesa saber, digamos, cuándo todos estos efectos, estas bonanzas en términos de inflación, en términos de reservas, en términos de superávit, van a impactar en el nivel de actividad. Es decir, como decimos en el mercado, ¿cuándo va a pasar la bonanza de Wall Street a Main Street, ¿no? ¿Qué podemos esperar en ese sentido? A ver, los indicadores para mí más optimistas que podemos estar viendo es que ya empezamos a ver una recuperación del salario real. El salario privado registrado subió en febrero 14,1 versus una inflación de 13,2. En marzo va a ser otro tanto. Las jubilaciones también claramente han recuperado y más fuerte. En general estos indicadores suelen ser una anticipación de que viene una recuperación económica. Ahora bien, me gustaría pasar otro mensaje que es que también la recuperación depende de cuán exitosos seamos nosotros en convencerlos a ustedes que esta es una oportunidad. Acá no ha habido un cambio de expectativas, ha habido un cambio de hechos. Es muy diferente con respecto a otras épocas, ¿sí? No son las expectativas las que están cambiando los hechos. Pasamos de una situación, como digo, de crisis a tener equilibrio fiscal, superávit comercial, superávit de cuenta corriente. No tenemos eso hace muchísimos años. Entonces, nuestra función es arreglar la macro y convencerlos a ustedes de que hay hoy una oportunidad. Porque la recuperación viene mucho de la mano de la micro, ¿sí? Una de las consecuencias que siempre explico de haber hecho las cosas mal durante tantas décadas, y que es la razón por la que ningún país entra en las locuras de las políticas nuestras de los últimos 100 años, una es porque no es fácil salir, y dos es porque vos perdés la herramienta fundamental de política económica, que es la credibilidad. Argentina ya no tiene credibilidad. ¿Por qué nosotros tenemos que mostrar que vamos a equilibrio fiscal? Porque si no, no nos creerían. Fíjense que algunos nos porfían con equilibrio fiscal. ¿Sí? Tuvimos superávit en enero, febrero y marzo y te lo porfían. Entonces, imagínense si no lo tuviéramos. De vuelta, si yo dijera simplemente como una frase, el Banco Central no va a financiar más al Tesoro, ¿qué pensarían muchos de los actores económicos? Bueno, vamos a ver cuando venza un bono si defaultea o si le pide pesos al Banco Central. Entonces, Argentina no tiene credibilidad. Estamos obligados, como se dice, yo siempre, a hacer, como se dice en inglés, delivery, a hacer entrega, a demostrar. Y lo estamos haciendo. Y la parte que es muy importante de transmitir es que es un momento para ponerse muy, muy positivo, porque fíjense que la sociedad también está aguantando esto, la sociedad está soportando esto. Dice, estamos por el camino correcto. ¿Cuántos pensaban hace 4 meses que si implementábamos un ajuste como el que estamos viendo, recordemos que era supuestamente imposible ajustar 2 puntos en el año, porque la política no te dejaba, hemos ajustado 5 en un mes. ¿Cuántos hubieran imaginado que esto no iba a causar algún tipo de desaprobación social?
Sin embargo, el presidente mantiene su nivel de popularidad o la sube. Entonces digo, esas son cosas que no les debiera pasar desapercibido a ustedes para entender que estamos frente a un cambio, esta vez mucho más profundo que cualquier otro que hayamos ensayado en el pasado, ¿sí? No es fácil hacer las cosas que se están haciendo, como intentan también poner algunos. Si fuera fácil, en 123 años alguno lo hubiera hecho. Y no se hizo. Entonces es muy difícil. De vuelta, hay un presidente con el coraje para hacerlo. La sociedad está soportando eso, apoyando eso, digamos, aprovechémoslo. O sea, también depende mucho de los empresarios. Si ustedes se ponen realmente, compran este cambio, no solo con el voto, sino con las acciones, e invierten, ¿qué va a pasar? La economía va a crecer. Si la economía crece, nosotros vamos a recaudar más. Como vamos a mantener el gasto en términos reales constante, si recaudamos más, vamos a tener superávit. Y si tenemos superávit, vamos a poder bajar impuestos. De eso pueden estar seguros. Esta administración, cada peso que tenga de superávit, se lo va a devolver a la sociedad en baja de impuestos. A la pregunta que por ahí en algún momento me ibas a hacer de si en algún momento, no, ¿por qué no bajan impuestos? ¿La ibas a hacer? No. Bueno, entonces mejor que la Pero qué bueno que la digas. Sí, porque es una cosa que dicen muchos. No, bueno, arranquen bajando impuestos. Muchos leyeron a Laffer ahora. El amigo Arthur escribió su curva en el 74 y vuelvo a decirlo, no es inmediato el efecto. Parte de no tener credibilidad hace que Argentina, de vuelta, no tenga las mismas herramientas de política económica que los países desarrollados. La consecuencia inmediata de bajar impuestos no es que recaudás más al día siguiente, es que vas a tener déficit. Es una apuesta a mediano plazo, ¿sí? Que otros países pueden darse el lujo de hacerlo porque tienen financiamiento, tienen credibilidad y financiamiento. Nosotros no. Entonces, nosotros no podemos comprometer el equilibrio fiscal, porque esa ancla, tanto para el presidente como para todo el equipo económico, es lo más importante que podemos nosotros garantizar. Entonces, la forma de bajar impuestos es la que acabo de describir. Lamentablemente, primero, dado todo lo que pasó en todas estas últimas décadas, primero tenemos que tener superávit. Y una vez que tengamos superávit, pueden estar seguros que eso va a volver en términos de baja de impuestos. Muy claro, gracias, Toto. Bueno, hablando de la importancia de mantener el equilibrio fiscal, siguiendo con lo que venís hablando, a principio de año, cuando se trató la ley de bases en el Congreso, comentaste que aunque no se aprobase el paquete fiscal, con las herramientas que tenían, desde el Banco Central, desde el Poder Ejecutivo, se podía cumplir las metas y bueno, no solo que se cumplieron, sino que se sobrecumplieron por márgenes más que importantes. La pregunta es si hacia adelante seguís pensando que independientemente de la aprobación o no del paquete fiscal, se puedan seguir cumpliendo los objetivos de equilibrio fiscal. Definitivamente. O sea, la ley de bases no compromete en nada nuestra decisión de equilibrio fiscal. Cuando desarrollamos el programa fiscal, lo dije en su momento, nosotros preveíamos que la ley probablemente o no iba a pasar o iba a tardar en pasar, y entonces tomamos las partidas que nos aseguraban que más o menos íbamos a poder llegar al equilibrio aún sin la ley bases. Eso nos forzó a hacer cosas que no nos hubieran gustado, como subir el impuesto país en ese momento. Bueno, ¿por qué hicimos eso? Por esto mismo, porque sabíamos que no teníamos poder de negociación, sabíamos que la oposición lo iba a hacer valer eso. Así funciona en Argentina y probablemente en muchos otros lugares del mundo. Entonces, nuestra única forma de combatir eso era hacernos fuerte en que nosotros íbamos a poder hacerlo igual, aún sin que se aprobara la ley.
y eso corre para hoy también. Aún si no se aprobara la ley, nosotros no vamos a resignar el equilibrio fiscal. Como me preguntaron cuando retiramos la ley, ¿eso implica que va a haber más ajuste? Bueno, obviamente sí, implicaba eso, lo dije, algunos se lo tomaron mal. Era, o sea, más vale siempre, como dice el presidente, una verdad incómoda que una mentira benévola, digamos. Entonces, la ley sirve y mucho de mediano, o sea, para los argentinos, ¿sí? La mayoría de acá son empresarios, no se los tengo que decir a ustedes las cosas que tiene la ley que lo favorece, ¿no? Empezando por lo laboral, pero tiene además muchísimas otras cosas que le sirven al país. Por lo tanto, me preguntabas, ¿es importante que la ley pase? Por supuesto, es importante que la ley pase, porque además muestra, digamos, un soporte político que tanto el empresariado como afuera, a efectos de invertir, por supuesto que lo miran. Entonces, claro que es importante, pero que se entienda, es para los argentinos, es para que nosotros tengamos un mejor país de mediano plazo, es para mejorar la calidad del ajuste fiscal también. Ahora, no es condición sine qua non para que nosotros tengamos equilibrio fiscal. Ese compromiso es lo mejor que podemos hacer por los empresarios y por la gente, no lo vamos a resignar más. Excelente, excelente. Gracias, Toto. Volviendo un poco al tema a nivel de actividad, mencionaste la recomposición de los salarios reales. Y yo pensaba, cuando hablabas de eso, en el consumo como componente de la recuperación de la actividad económica, así como el dólar fue un indicador temprano de la futura baja de la inflación, el aumento que tuvieron los salarios en dólares puedan ser un indicador temprano de la mejora del salario en términos reales. ¿Por qué? Lo digo, porque veo, como vemos todos cuando vamos a hacer compras o cuando vemos los precios, que hay precios que están bajando, inclusive, o sea que hay deflación en ciertos sectores. Sin ir más lejos, salió ahora que las prepagas van a retrotraer precios, por ejemplo, ¿no? Entre varios otros casos. Por un lado, la recomposición del salario real puede ser un driver de la recuperación económica. Por otro lado, el tema de los créditos hipotecarios que salió la semana pasada, siendo una industria tan importante, puede ser otro driver de corto plazo. Y por último, si me respondés todo junto, en los sectores más importantes, como por ejemplo el agro, que son los que te permiten una recuperación rápida. Si ves además del agro, ¿qué otros sectores ves que puedan tener una recuperación así en B corta? ¿Y cuáles quizás les va a costar un poco más por la coyuntura? Bueno, tendría varias cosas para decir ¿Salarios? de esta pregunta. La recuperación de los salarios es clave, como digo, ya está empezando y yo creo que claramente se va a continuar por el resto del año. Somos muy optimistas con el proceso de desinflación y somos optimistas porque es lo que debiera pasar. Hoy ya no hay una razón macroeconómica para que haya inflación, honestamente. La mayor, si se quiere, causa de inflación los últimos años ha sido, en general, en Argentina, la huida del peso, ¿no? Como siempre digo, ¿cuántos de los que estamos acá no compramos cosas innecesarias los últimos 2 o 3 años? Que ni necesitábamos, pero la comprábamos igual para sacarnos los pesos de encima. Hoy hemos tenido una contracción de la base del 33%, una contracción del 27% de la base amplia. Entonces, ese sobrante de pesos ya no está. Además, la expectativa hoy económica cambió notablemente, por lo tanto ya no hay esa necesidad de huir del peso y de convalidar cualquier precio como pasaba antes. Y eso es lo que está haciendo a los precios bajar, porque ¿qué pasó? Cuando se fijaron precios allá por diciembre,
La mayoría tomó la expectativa de la media de economistas que hablaba de un dólar de 2.000, 3.000, 2.500, lo que fuera, algunos más. Y la realidad es que eso no se convalidó, no pasó nada de eso. Entonces, ¿qué es en realidad lo que está pasando hoy? Hoy, en muchos sectores, los precios en dólares y en pesos, consecuentemente, quedaron totalmente desfasados. Y la gente ya no se los convalida, porque no hay huida del peso. Entonces ya no convalidan esos precios. Algunos empresarios lo están entendiendo rápido, ya sea porque, por ejemplo, venden productos perecederos y no les queda alternativa, otros porque se dieron cuenta que es realmente así. Y hemos visto muchos precios retrotraerse, algunos hasta niveles de diciembre, enero cómodamente. Otros siguen con el ADN de creer que no, esto es Argentina, en algún momento algo tiene que pasar. Por eso digo que este es diferente del pasado, porque lo que han cambiado en Argentina son los hechos, no son las expectativas. Es una diferencia fundamental eso. Fundamental. O sea, digo, insisto, no subestimemos los hechos. ¿Sí? Hoy no hay déficit fiscal, no hay ese mega sobrante monetario que había antes. El Banco Central está recomponiendo reservas mucho más rápidamente de lo que se esperaba. Entonces, tenemos superávit comercial, es una situación bien diferente. Entonces, la realidad es que también la recesión que se está viendo es producto de eso, es producto de muchos que reconocen esto, digamos, algunos lo reconocen y bajan precios, pero muchos otros que todavía dicen, no, yo espero, tengo espalda, tengo stock, espero, y se resisten a bajar precio. Y la gente no se los va a convalidar. Entonces, creo que es un proceso que ya lo estamos viendo fuertemente, porque la baja en la inflación es muy marcada, pero que también requiere de esta batalla cultural. También requiere que nosotros expliquemos, que la gente entienda esto, que los empresarios entiendan esto, e insisto, si la mayoría tomara esto como válido, la economía se recuperaría mucho más rápido, porque si los empresarios pusieran los precios a niveles más razonables, o incluso hasta los niveles que están dispuestos a vender, porque muchos siguen con temas de ofertas, sin ninguna duda venderían a esos nuevos precios y la economía se recuperaría de vuelta y creceríamos y tendríamos superávit y bajaríamos impuestos. Entonces, ahora, es entendible, después de 100 años de mamar lo otro, es entendible que haya resistencia o reticencia a eso, pero va a llegar. Con respecto a las prepagas, que me lo mencionaste, déjame hacer un comentario, porque van a estar bajando los precios ahora en mayo y muchos también aprovechaban para criticar que nos habíamos vuelto kirchneristas, o yo en particular morenista. Digo, nosotros no controlamos precios, controlamos conductas. Es muy diferente. Entonces, si vos tenés una conducta no acorde, una conducta cartelista, y se prueba, se corrige. No estamos controlando precios, pero es nuestra obligación controlar conductas. Es bien diferente y el beneficio es el que van a recibir la mayoría de los argentinos que tienen prepagas, o todos, a partir de mayo. Perfecto, Toto, gracias. El tema de los créditos hipotecarios, te había consultado si querías... Total. Toma. Los créditos... tomar agua. Sí, es verdad. No, los créditos hipotecarios, para mí tocas un punto clave, porque para este equipo económico el crédito hipotecario es un motor, pero fundamental de la economía, fundamental. Ya que estén volviendo a estas tasas y a este nivel de inflación, créditos hipotecarios a 20 y 30 años, es realmente espectacular si pensamos dónde estábamos hace 4 meses. Entonces, la verdad que muestra un cambio bárbaro y nosotros le vamos a dar empuje particular a los créditos hipotecarios, porque creemos que esa es la gran diferencia con los países desarrollados y además
porque lo necesitamos para que no se vayan nuestros jóvenes, ¿no? Hoy, a las tasas que pueden estar saliendo los créditos hipotecarios, muchos jóvenes podrían estar pagando la misma cuota que pagan por el alquiler, la podrían estar pagando por el crédito mismo y tener su propia vivienda. Es potentísimo esto, porque esto también es lo que moviliza la economía. O sea, un joven se va a vivir a un departamento y tiene que comprar una tostadora, una licuadora, una heladera, sillas, y todo eso motoriza la economía. Entonces, le vamos a dar mucho empuje al crédito hipotecario y estamos muy contentos que esté resurgiendo. Excelente. Hablando un poquito más sobre los créditos, hoy las tasas, digamos, para que un mercado de crédito sea robusto y tenga un crecimiento importante, la tasa de interés no puede ser demasiado alta, ¿no? En ese sentido, bueno, la tasa viene bajando abruptamente, está claro. Hoy estamos tasas de referencia en niveles del 60%, bajó un montón, ahora sigue siendo alta. No obstante, en el mercado financiero, cuando uno examina la curva de rendimiento de pesos, se ve que ya están priceando 10 puntos de baja adicional, es decir, una LECAP con vencimiento de 12 meses están corriendo al 4 mensual versus una tasa de referencia del Banco Central al 5,5, al 5 mensual. En ese sentido, ¿considerás que la continuación con el sendero de bajas de tasas de interés de referencia es el camino adecuado? Y creo que serviría para potenciar lo que decís sobre los créditos. Sí, es clave, es clave. Por eso nosotros también ponemos tanto énfasis en el control fiscal y monetario. Nosotros necesitamos bajar la inflación para que baje la tasa, para que los bancos puedan volver a trabajar como bancos, ¿sí? Los bancos hace ya décadas prácticamente que no trabajan de bancos y Nobleza Obliga no por culpa de los bancos. ¿Cómo vas a colocar créditos a tasas del 250? O sea, ¿quién te va a tomar? Nadie. Entonces, la realidad es que los bancos todos los últimos años se han convertido en intermediarios entre la gente y el Banco Central o el Tesoro. Simplemente toman depósitos y se los colocan ya sea al Banco Central o al Tesoro Nacional. El Banco Central se ha convertido en alguna medida en una caja de seguridad remunerada de los bancos. Entonces, es fundamental que los bancos vuelvan a tomar el rol de banco. Y para eso hay que terminar con el famoso crowding out, con el hecho de que el Tesoro es el que se lleva todos los pesos, todos los depósitos. Por eso, ¿cómo pueden subestimar el ancla fiscal? Esto es lo más importante, muchachos. O sea, es fundamental que el Tesoro deje de ser, que el gobierno deje de ser el captador de los depósitos. Los bancos tienen que captar esos depósitos y prestárselos a la gente. Entonces, esto que parece una obviedad, hace 20 años que no pasa. Entonces, es fundamental. Creo que esto va a seguir continuando porque claramente la inflación sigue fuertemente a la baja. Este mes la inflación núcleo va a sorprender a más de uno y creo que la baja va a continuar en mayo también. Así que nosotros somos muy optimistas en cuanto a la recuperación del crédito y eso va a ser de vuelta un motor, como digo, fundamental. Nosotros venimos de niveles de agregados monetarios bajísimos, ya nos hemos desacostumbrado, son agregados monetarios casi de juguete y niveles de préstamos que son difíciles de creer, ¿no? Si uno piensa que Argentina tiene 4 puntos de producto de nivel de préstamo al sector privado, el otro día lo comentaba, yo se lo decía en el G20 en Brasil al ministro de Brasil y no me lo creía. Me decía, Luis, debe haber algún error, debes tener algún número mal. No, le digo, es eso. Y no lo podía creer. Entonces, venimos de ahí. Imagínense, cualquier mejora de esto rápidamente va a movilizar la economía. Así que estamos en un excelente momento, como digo, para que haya una recuperación
digamos, rápida, siempre y cuando de vuelta podamos convencer a los agentes económicos que la estabilidad vino para quedarse y que nosotros no nos vamos a desviar del camino. Buenísimo, gracias. El otro día te escuché, decías que tener un crecimiento, un rebote fuerte económico, un crecimiento económico sostenido e importante, con un nivel alto de controles de capitales, con cepo es más difícil, es una obviedad. En ese sentido, digamos, está claro que hay algún nivel de reservas netas positivas que dejan tranquilo al Banco Central para levantar dichos controles, que obviamente no los vas a decir, está el número, sería absurdo. Lo que sí podemos ver que en los últimos 4 o 5 meses la velocidad a la que se recompusieron las reservas sorprendió a muchos. Es decir, habiendo heredado un balance muy deteriorado, hoy ya estamos con reservas netas positivas o casi positivas. Podemos pensar a futuro, en los próximos 3, 4 meses, que esa velocidad de acumulación de reservas puede acelerarse en el marco de la estacionalidad por la liquidación. Después vamos a hablar del tipo de cambio y demás, pero digo, podríamos pensar, o ¿qué pensás vos sobre, ¿se puede acelerar la acumulación de reservas siendo que estacionalmente ahora debería haber más liquidaciones que en los últimos meses? A ver, la velocidad de estos 3 meses nos sorprendió a nosotros también, Nobleza Obliga. No sé si podría extrapolar eso a los próximos 3 meses, honestamente, porque si bien es cierto que viene la cosecha gruesa y demás, hay una parte, hay un factor especulativo innato, tanto en el productor como en las cerealeras, que nosotros no controlamos. Lo máximo que podemos hacer es garantizar la mayor estabilidad posible, como digo, no desviarnos del camino para reducir ese factor especulativo a su mínima expresión. Pero no podría vaticinar algo que no está en nuestro control. Sí puedo decir, con respecto al cepo, piénsenlo un poco, que nosotros tenemos que seguir saneando el balance del Banco Central. El primer trimestre ha sido fantástico, como dije, hemos reducido la base amplia 27% y el Banco Central ha podido recomponer algo más de 14 billones en reservas. Ahora, habiendo dicho eso, piénsenlo como una relación de M sobre R. O sea, esto puede continuarse por los próximos meses. ¿Podría haber algún atajo? Bueno, sí, si tuviéramos plata para recapitalizar el Banco Central, eso sería un atajo. ¿Podría pasar ahora? Bueno, no creo que pase en el cortísimo plazo, no. Recién estamos hablando de un nuevo programa con el Fondo Monetario, donde estamos explicándole nuestro nuevo programa monetario y cambiario. Tenemos la ventaja que hemos ganado muchísima credibilidad con el fondo y con el mercado. Eso a su vez es una desventaja también en la negociación, porque típicamente cuando uno negocia un programa con el fondo es cuando la economía está derrumbándose y hay un poco de presión para que haya un acuerdo rápido porque el país está yendo a los tumbos. Este es por ahí el primer caso en el que estamos yendo a un nuevo programa con todo recuperando y mucho más rápidamente de lo que cualquiera hubiera imaginado, en particular el fondo. Entonces yo me imagino del otro lado, el fondo no me lo dice esto, pero yo me lo imagino del otro lado, viendo que Bausili en el Central compra 100 o 150 millones por día y dicen, y aguantemos un poco más, muchachos. Entonces como que no tienen mucho incentivo en acelerarlo. Entonces, nada, estamos arrancando ese proceso y veremos cuánto tiempo lleva. No nos tiene que ganar tampoco la ansiedad, les digo a todos. O sea, lo más importante, por supuesto que todos querríamos que fuera antes
Y en algún punto uno imagina que las condiciones hoy están medianamente dadas para subir a una mayor recapitalización del Banco Central, de que pudiera hacerse pronto. Ahora, no nos tiene que ganar la ansiedad porque, como digo, no se pueden cometer errores, porque un error de corto plazo va a impactar el largo plazo. Entonces, Un riesgo innecesario. piano. Riesgo innecesario. Riesgo innecesario, coincido. Hablando de credibilidad internacional, financiamiento, te debo preguntar, digamos, cuando arrancó la gestión de ustedes, de Javier, y tuyo y todo el equipo, Ramiro, cuando arrancó su gestión, los bonos estaban cotizando a niveles de 20%, lo que suponía un riesgo país de 2.800 puntos, o dicho de otra manera, una tasa de interés que rendían los bonos argentinos de 100% anual. Hoy el riesgo país se derrumbó a 1.200 puntos, que es la contracara de la credibilidad que vos mencionás, y ese bono que rendía 100% anual hoy rinde 19% anual. Si el riesgo país llegase a 1.000, serían 200 puntos más de baja. Ese bono rendiría cerca de 15, 16% anual. Tomando en cuenta que hoy la tasa a nivel internacional está en 5%, es decir, un riesgo país de 1.000 puntos con una tasa internacional en 5%, no pareciera un número demasiado alto para tener reacceso a los mercados de crédito internacionales, que de alguna manera son otra vía para acelerar la recomposición de reservas, consecuentemente poder levantar controles y acelerar la recuperación. Quería preguntarte si tienen contemplado volver a generar acceso en los mercados internacionales de crédito. Es verdad, es un buen punto el que marcas. Por supuesto que lo hemos analizado y la respuesta es no, no volveríamos a los mercados. Definitivamente no a estas tasas. Porque nos parece que este proceso se va a continuar. Porque, como digo, digamos, las cosas están pasando no de casualidad, sino producto de lo que se está haciendo. Y nosotros tenemos mucho convencimiento en eso. Entonces, como sabemos que lo que se está haciendo es finalmente lo que Argentina no ha hecho en los últimos 100 años y esta vez se está haciendo, la reacción en el riesgo país, que parece muy fuerte, va a continuar, debiera continuar. Entonces, nos parece que es más prudente seguir mostrando nuestro compromiso con nuestras anclas y que el mercado juzgue entonces cuál tiene que ser el riesgo país. Nosotros confiamos en que va a seguir a la baja y, como digo, no quiero que nos gane, no queremos ninguno de nosotros que nos gane la ansiedad. Luchamos todos los días contra eso. No nos pasa desapercibido que ha habido un cambio tan fuerte y tan rápido. Pero, de vuelta, hay riesgos y acá no estamos para correr riesgos. Estamos para pisar sobre seguro. Cuando hagamos las cosas, por lo menos nosotros, desde el lado de Economía y el Banco Central, vamos a querer estar bien seguros que va a ser lo mejor para los argentinos. Podría pasar hoy, algunos dicen se puede sacar el cepo hoy. Podría ser, pero no vamos a correr ese riesgo porque no hay una certeza o una cuasi certeza de que va a ser sin ningún sofocón. Entonces, como digo, preferimos ir con los pies sobre la tierra. Perfecto. Cuando hablamos un poco sobre el agro y sobre si especulábamos si pudiera aumentar o no la velocidad de la liquidación y por consecuencia de la acumulación de reservas, y la respuesta es obvia, no sé, depende de otros, está perfecto. Lo que sí quizás podríamos hacer una mención o reflexionar un poco es acerca del tipo de cambio real en este momento, si se considera o no competitivo para la liquidación de reservas del sector agropecuario. Y por otro lado, ¿cuáles son las proyecciones de ese tipo de cambio real? Si se proyecta un crawling al 2% mensual, de acá hasta diciembre.
Y en ese sentido, me parece que algo interesante es tomar, no sé, como base enero del 2016, después de la devaluación, donde tenías algunas similitudes en cuanto a fortaleza institucional, confianza, recuperación de precios, baja del riesgo país, y fue un año de excelentes liquidaciones. Entonces, tomando base 100 en enero del 16, hoy como estamos, para medir si es competitivo o no, digo porque no es lo mismo tomar el tipo de cambio real que te pueden pedir en un escenario de riesgo país de 2.000 puntos que el de ahora, como todo, ¿no? ¿Y cómo llegaríamos a diciembre con ese crawling? Eso nos puede dar una señal de si la acumulación de reservas por liquidaciones del agro puede acelerarse o no. ¿Está bien? Sí, perfecto. A ver, nosotros no nos ponemos una meta de tipo de cambio real. Eso que quede claro. No nos parece una medida razonable desde el punto de vista económico, porque hay tantos factores que influyen en las determinadas épocas en esa medición de tipo de cambio, que realmente comparar un año con otro, a veces coincidentemente puede ser parecido, pero probablemente no lo sea, porque hay muchísimos factores, desde productividad en Argentina, productividad en Estados Unidos, precio de commodities, hay tantas variables que influyeron en cada uno de esos momentos que no es una comparación para nuestro gusto del todo válida. No es una comparación válida, diría yo. Ahora, está claro que mucha gente mira eso, porque inevitablemente muchos miran eso, no lo ignoramos. Por el ejercicio mismo, digamos, cuando uno mira la tira histórica del tipo de cambio real en Argentina, el otro día hizo un buen gráfico de esto Fausto Espotorno. El tipo de cambio real promedio era 880 a lo largo de los últimos 120 años. Ahora, cuando mirabas el tipo de cambio promedio en épocas de crisis, es 1270, bastante cercano a donde estamos hoy. Cuando mirás el tipo de cambio real de situaciones más de confianza, el tipo de cambio real promedio es de 560. A precios de hoy, digo, ¿no? El tipo de cambio de la convertibilidad que muchos acá han vivido a precios de hoy es 550. O sea, casi la mitad de lo que es hoy, el tipo de cambio contado con liqui. Entonces, hay una cosa que hay que también entender. Naturalmente, vamos a convivir con un tipo de cambio real más apreciado, muchachos. Esto es una obviedad. O sea, tenemos equilibrio fiscal, superávit comercial, superávit de cuenta corriente. O sea, es verdad, pasó muy rápido. Venimos de 4 meses. Hace 4 meses estábamos en otro momento muy diferente. Y eso por ahí marea. Pero, digamos, algunos de acá, muchos de acá son financieros. Es como que yo les diga hoy, che, no voy a comprar bonos argentinos porque yo los quiero comprar en 20, como estaban hace 4 meses. Bueno, obviamente no valen más 20 y no rinden más 100, como decía vos. O sea, rinden 18, 19 y valen 60, porque cambió todo. Esto es lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a comparar el tipo de cambio real de la situación actual con el de hace 5 meses? Es una comparación, con todo cariño, le digo, errónea, por no ponerle otro calificativo. Y si nosotros mantenemos esto, que es lo que vamos a hacer, naturalmente, esa apreciación vino más o menos para quedarse. O sea, no se engañen más, no esperen más el cimbronazo, porque no sería lo lógico. Esto es lo que pasa de vuelta también, típicamente, cuando se hacen los deberes. Sí, el tipo de cambio real se aprecia. Por eso, si quieren tomar como referencia, les pongo el de la convertibilidad, 550.
Vos me comparabas con recién con el de la salida de cosas. Pensá que en ese momento el tipo de cambio real era más bajo de lo que es ahora y teníamos casi 6 puntos de déficit fiscal en el 2016 y 2,5 puntos de déficit de cuenta corriente. Y era así todo un 10% más bajo. Exactamente. Entonces, de vuelta, las comparaciones para mí en lo que es tipo de cambio real no ameritan. Ahora como concepto, digamos, económico, tengan en cuenta que, digamos, lo que está pasando ahora es una consecuencia natural de vuelta de los cambios económicos que vimos en estos 4 meses. Entiendo el shock porque además no solo venimos del tipo de cambio real más alto prácticamente de nuestra historia, sino porque en el caso del gobierno anterior ese tipo de cambio real duró mucho, cosa que típicamente no pasa. Con todo cariño, solo puede pasar con el peronismo, que aguantes 4 años con ese tipo de cambio real. Si no, sería imposible. Entonces, como que quedó en la memoria de los argentinos un tipo de cambio real que siempre tiene que ser caro. No va a pasar eso. Cuando digamos, tomás el toro por las astas, bueno, todo se reacomoda. Perfecto, gracias, Toto. Por último, te quería preguntar sobre uno de los puntos de la ley de bases y demás, que es el blanqueo de capitales. En el pasado hubo un blanqueo muy importante en la anterior administración, donde hubo algunas promesas respecto del tributo de la riqueza, de bienes personales, que fue un blanqueo muy exitoso, lo tengo un monto acá, fue un blanqueo que tuvo mucha adhesión, pero no se honraron las promesas en cuanto a las deducciones fiscales que se habían prometido. Y por lo que leí, en este nuevo blanqueo va a haber beneficios fiscales, pero garantizados de otra manera, tengo entendido, y la verdad no entendí bien cómo. Quería preguntarte sobre ese tema del blanqueo y cómo se recupera la credibilidad antes de decir, che, blanquea, que esta vez es verdad. ¿No? Sí, perfecto. Bueno, va a ser, ojalá realmente este blanqueo prenda, porque lo importante para nosotros y para esta recuperación es que la economía se remonetice. Esa es la realidad. Y tanto en pesos como en dólares. Por eso nosotros hablamos de competencia de monedas. Da lo mismo si es en pesos o dólares, porque los dólares van a poder circular. Entonces va a ser una oportunidad el blanqueo. Muchos tienen el fantasma de, no, bueno, pero después vinieron de vuelta otros que nos volvieron a aumentar la alícuota. Voy a hacer alguna aclaración ahí que por ahí les va a servir. Los que se adhieran al régimen de adelanto de bienes personales tienen varios beneficios. Una, que tienen una alícuota reducida, punto 1. 2, van a tener estabilidad fiscal hasta el año 2038. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa quién venga después, no les puede subir la alícuota, o si lo hiciera, ustedes no están obligados a pagarla. No es que lo tienen que pagar y el Estado después se los tiene que devolver. Y entonces ustedes tienen un crédito y tienen que ver cómo lo cobran. No, ustedes no lo tienen que pagar ya. Esto está totalmente chequeado legalmente. Entonces, el que adelanta bienes personales, ¿sí? Como digo, primero tiene una alícuota más reducida. Segundo, está adelantando sobre su declaración jurada de este año, ¿sí? Tercero, tiene esta, digamos, estabilidad fiscal hasta el 2038. Cuarto, ya no tiene que presentar declaración jurada por los próximos 4 años. Otra ventaja más. Creo que son muchos, digamos, alicientes para que se den cuenta que es una súper oportunidad esta vez. Y de vuelta, yendo a esa pregunta, no puede volver a pasar
lo que pasó antes. Aprovecho para contestar también una cosa que preguntan muchos y dicen, es un impuesto muy malo, hay que sacarlo y demás. Y se critica mucho por eso. Se estudian de este lado las cosas, no es que nos pasan desapercibidas. O sea, la razón por la que el último año queda en una cuota de 0,25 es porque si a nivel nacional pones este impuesto a 0, después lo pueden poner las provincias. Entonces, no pueden ponerlo por ley de coparticipación, las provincias no pueden subir un impuesto nacional. Ahora, si nosotros no pusiéramos, aunque sea esa alícuota baja, mañana la provincia de Buenos Aires, aprovechando eso, podría poner bienes personales en 2% y los que viven en la provincia de Buenos Aires lo deberían pagar. Entonces, cuando la dejamos en 0,25, los estamos protegiendo por otro lado. Y como digo, es una invitación para que todos lo hagan porque, como digo, hay que refundar a Argentina. La idea en competencia de monedas es de vuelta que circulen tanto el peso como el dólar. La idea es que se remonetice la economía. Estos niveles de monetización son absurdos, producto de lo que se vivió en los últimos 4 años. A nosotros nos es indiferente si la remonetización es en pesos o dólares. La verdad, nos da igual. Los dos van a ser un motor fuerte de la economía. Así que la verdad que creo que va a ser una oportunidad. Bueno, muchas gracias. Nosotros estamos en hora. Son las Así 7 es. de la tarde. Despedimos fuertemente con un aplauso al señor Ministro de Economía de la Nación. No sé si querés decir algo más. Bueno. No, voy a decir nada más, no, para terminar, porque no sabía que era la última pregunta. No, claro. Para terminar nomás, nada, agradecerles a todos que hayan venido de vuelta, invitarlos a sumarse al cambio. El cambio, como digo, no es solo económico, la batalla económica se va a ganar, acá hay una batalla también cultural que tenemos que dar todos, es una batalla a nivel de ciudadano y de empresario. Estén seguros que de este lado, de vuelta, hay un presidente y un equipo de ministros que está acá comprometido con un cambio que ha venido puramente por servicio público, que estamos comprometidos, como digo, a devolverle a ustedes el esfuerzo que hacen. Así que, como dije antes, ojalá puedan acompañar no solo con el voto, sino con los actos, porque depende tanto de nosotros como ustedes que podamos volver a tener la Argentina que todos soñamos. Bueno, muchas gracias.